14, donde se conmemora un año del asesinato de Camilo Catrillanca, nosotros como Hogar Peruntuhue denunciamos la entrada arbitraria de Carabineros. Aproximadamente a las 11 de la mañana, como Hogar, colocamos puntos de manifestación en contra del repudio y en conmemoración de nuestro huichafe asesinado Camilo Catrillanca hace un año en manos del Comando Jungla, en el cual arbitrariamente hemos sido avasallados por Carabineros de manera arbitraria. Aquí no existió ningún delito infragante para que ellos pudieran entrar sin orden judicial. ¿Ya? Nosotros en todo momento nos mostramos llanos a una manifestación pacífica, ¿ya? En lo cual Carabineros, sin mediar ninguna provocación, entró al espacio, digamos, dañando infraestructura donde se encontraban los peñas pernoctando, donde también existieron torturas hacia nuestros detenidos, existieron apremios ilegítimos, tenemos registros de personas heridas, de personas golpeadas al momento de que entró Carabineros. Al momento de que entró también, recalcar nuestros espacios sagrados también se fueron víctimas del descontrol policial. Tanto nuestros ruegos, tantos instrumentos musicales que cada uno tenía en sus piezas para el desarrollo propio de nuestra cultura han sido destruidos. Los guiños han sido quebrados, quemados. Entonces eso queremos dejar en vista y dejar a la palestra que esto es algo que nosotros como Hogar hemos vivido constantemente, pero que ya hoy pasó todos los límites. Ahí están sacando los estudiantes, podemos ver algunas imágenes, alcanzamos a ver de cómo sacan los estudiantes mapuches de donde ellos duermen, de su sala de estudio. ¿Qué está pasando dentro del allanamiento? Se preguntan los reporteros. No dejan ingresar fotógrafos, no dejan ingresar reporteros, donde ellos deberían hacer un trabajo transparente. Y esto vulnera totalmente los derechos humanos en cualquier país del mundo donde... Teniendo en cuenta el grado de gravedad que tienen los peñas heridos, que ustedes han sido testigos de cómo los dejaron con balines de goma, con gases lacrimógenos, nosotros vamos a seguir los protocolos que como Hogar siempre hemos hecho. Vamos a ir a la segunda a ver cómo están nuestros detenidos. Vamos a presentar querellas, obviamente por las torturas que recibieron ellos, por Instituto de Derechos Humanos que nos está avalando, y también tenemos un equipo jurídico trabajando detrás de nosotros. También nosotros igual hacemos énfasis a que Carabineros, como lo ha hecho en muchas ocasiones, estamos seguros de que va a inventar algún tipo de montaje para inculpar a nuestros peñas por delitos que no han cometido. Todos sabemos el protocolo que tiene Carabineros, pero también sabemos cómo esos protocolos no se cumplen. Cómo Carabineros arbitrariamente, después de ejercer un control de detención en la celda, a nuestros peñas los sigue golpeando. Nosotros acá, como Hogar, nos mantenemos firmes. Nosotros no vamos a bajar los brazos. Los hogares mapuches hemos tomado un posicionamiento, hemos defendido y hemos también conmemorado a nuestro huichafe, como siempre lo hemos hecho acá. Vamos a seguir haciendo. Esto no nos amedrenta. Nosotros como mapuches tenemos la convicción clara de que lo que estamos haciendo es algo conmemorativo, es algo que es significativo. ¿Por qué? Porque todo esto se gesta a base de un asesinato de nuestro hermano, de nuestro peñi, Camilo Catrillanca. Y eso nosotros no lo vamos a olvidar nunca.